Convierte cualquier PNG en partículas en DaVinci Resolve. En este tutorial vamos a convertir cualquier PNG o logo en partículas dentro de DaVinci Resolve Fusion. Y lo mejor es que vamos a hacerlo de forma muy sencilla, utilizando solo unos pocos nodos. Y al final del video os digo cómo conseguir el plugin gratuito que he creado para que tan solo tengas que sustituir la imagen y ya lo tengas listo. 1. Crear la composición. Primero vamos a Effects/Fusion Composition y la llevamos a la línea de tiempo. Por defecto dura 5 segundos, en mi caso voy a dejarla en 4 segundos. Ahora entramos en Fusion. 2. Importar el logo. Lo primero es importar el logo que queremos convertir en partículas. Voy a utilizar un PNG con fondo transparente. Es importante que la imagen tenga transparencia. Si tienes un logo con fondo, puedes eliminarlo previamente en Photoshop o cualquier otro programa de edición. Una vez importado, lo conectamos a nuestro flujo. Seleccionamos el Media In, pulsamos Shift más Space y buscamos PImage Emitter. Lo añadimos. Este nodo será el encargado de convertir nuestra imagen en partículas. Ahora necesitamos un sistema que renderice esas partículas. Seleccionamos el PImage Emitter, pulsamos de nuevo Shift más Space y buscamos PRenderer. Lo añadimos y conectamos. PRenderer a Media Out y listo. Ya tenemos nuestro sistema de partículas funcionando. 3. Ajustar el tamaño del logo. Ahora el logo puede aparecer demasiado grande o pequeño. Para modificarlo, seleccionamos el Media In y añadimos un Transform. Desde el inspector podemos ajustar su tamaño hasta conseguir el resultado que queramos. 4. Configurar las partículas. Ahora viene la parte importante. Seleccionamos el PImage Emitter y vamos al inspector. En Style cambiamos el tipo de partícula de Point a Blob. Después aumentamos el tamaño desde Size Controls. Voy a utilizar aproximadamente 0,5, aunque puedes ajustarlo dependiendo del logo. Ahora vamos a Controls. Primero vamos a configurar el Lifespan. Mi composición tiene aproximadamente 96 frames, así que voy a poner Lifespan 96. Después cambiamos el Random Seed 200. Esto hará que la distribución de las partículas sea más aleatoria. 5. Dar movimiento a las partículas. Ahora vamos a añadir velocidad. En Velocity aumentamos el valor hasta conseguir que las partículas se separen correctamente. También modificamos Velocity Variance. Este parámetro añade variación al movimiento de las partículas y evita que todas sigan exactamente la misma trayectoria. Para este ejemplo voy a utilizar aproximadamente Velocity Variance 0,136. Estos valores son un punto de partida. Puedes modificarlos para conseguir diferentes estilos. Ahora reproducimos la animación. Como puedes ver, las partículas se están desplazando hacia la derecha. Nosotros queremos que entren en pantalla. Para conseguirlo, vamos a Angle Z y ponemos -90. Ahora las partículas entran desde fuera de pantalla. 6. Añadir turbulencia. Vamos a darle un poco más de vida al movimiento. Seleccionamos el PImage Emitter, pulsamos Shift más Space y buscamos P-Turbulence. Lo añadimos después del emisor. Ahora configuramos la turbulencia. En Random Seed ponemos 300 y en las fuerzas X Strength 0,5 y Strength 0,5Z, Strength 0,5. También aumentamos la Density 20. Con esto conseguimos que las partículas tengan un movimiento mucho más orgánico. 7. Suavizar la animación. Ahora podemos suavizar un poco la animación desde la pestaña Spline. Seleccionamos los parámetros que estamos animando y suavizamos sus curvas. También podemos modificar las curvas para conseguir que las partículas crezcan progresivamente durante la animación. La idea es sencilla. Al principio las partículas son pequeñas y después aumentan de tamaño. Cuando terminemos, volvemos a la página Edit. Como este efecto puede ser bastante pesado para el ordenador, es normal que la reproducción no sea completamente fluida. Para solucionarlo podemos utilizar Playback, Render Cache. Smart DaVinci irá renderizando la composición en segundo plano y podremos visualizarla con mayor fluidez. 8. Mantener el logo antes de convertirlo en partículas. Ahora vamos a hacer algo que mejora bastante el resultado. Queremos que el logo permanezca visible unos instantes y después se convierta en partículas. Volvemos al Media Pool y colocamos nuestro logo en la línea de tiempo, encima de la Fusion Composition. Como probablemente no tenga exactamente el mismo tamaño, bajamos temporalmente la opacidad para poder alinearlo con el logo de Fusion.
Ajustamos el zoom hasta que ambos coincidan. Después volvemos a subir la opacidad. Ahora podemos hacer que el logo tenga un pequeño movimiento antes de desaparecer. Para ello vamos a Effects, Adjustment Clip. Lo colocamos encima de nuestra composición y lo ajustamos a toda la duración. Seleccionamos el Adjustment Clip y activamos Dynamic Zoom. Invertimos el movimiento para que haga un pequeño zoom hacia adentro. No hace falta exagerarlo. Un movimiento muy sutil suele quedar mucho más profesional. Y listo. Tenemos un logo que permanece en pantalla y después se transforma en partículas. 9. Utilizar el efecto con cualquier logo. Y aquí está lo interesante. Una vez tenemos nuestra composición creada, podemos reutilizarla todas las veces que queramos. Simplemente entramos en Fusion, importamos otro PNG y sustituimos el Mediain original. Conectamos el nuevo logo al transform y listo. Si el nuevo logo tiene un tamaño diferente, simplemente ajustamos el transform y automáticamente tendremos exactamente el mismo efecto aplicado al nuevo logo. Así que puedes utilizar esta misma composición para logos, textos, iconos, imágenes, PNG o cualquier elemento con transparencia. Y si quieres el plugin gratis, comenta plugin y qué te ha parecido el tutorial y te lo mando. Nos vemos en el siguiente tutorial de Studio Edition.